Hola, buenos días. Somos estudiantes de la Universidad Santiago de Cali del programa de Fonoaudiología y hoy les venimos a hablar sobre un libro súper importante para el proceso de la lectoescritura, denominado MEDPAL. Entonces, hoy les hablaré del primer capítulo. El primer capítulo se llama ¿Qué es leer? Y este nos da unos conceptos de algunos autores sobre qué es leer. Entonces, según Mariel, leer es transformar un mensaje escrito en sonoro, también es descifrar, producir y comprender, y también es extraer ese contenido y ser capaz de mandar ese mensaje como un mensaje oral. Y ella dice que habla de tres objetivos de los lectores. Uno, que leer es transformar. Dos, que leer es comprender. Y tres, que leer es interpretar. Entonces, ella habla que en el primer nivel es una lectura, la lectura es un acto motor o mecánico que transformamos en un acto sonoro y que los grafemas se pueden producir en sonoro o fonemas. Y segundo nivel, dice que leer es y el tercer nivel dice que leer es tener la capacidad de juzgar o poder apreciar la forma estética de lo que estamos leyendo. Entonces, aquí también habla de unas condiciones necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. Estas dice que es la forma de discriminar. La lectura es un prerequisito indispensable, ya que basan de las nociones espaciales. Entonces, a continuación, les contaré de qué se tratan esas nociones espaciales. Dice que, por ejemplo, si la barra va de derecha o va de derecha a izquierda, pues nos va a dar un nuevo fonema. En este ejemplo, está hablando de que una O o una bolita más una L nos puede producir una D. Depende del lado en el que está la barra. Y también dice que analizando estos ejemplos, pues podemos mirar que depende de la posición o depende del lugar donde está la barra o lo que hace el fonema, se da así un nuevo fonema. Por ejemplo, está el redondo, alargado, pequeño, grande. Si yo pongo esa O o esa barrita hacia el lado izquierdo, pues me va a dar una B. Y si le pongo al lado derecho, me va a dar una D. Entonces dice que con estos elementos geométricos, los niños pueden tener como esa diferenciación de que si va a la izquierda o va a la derecha, nos da un fonema diferente. Entonces también está la noción espacial de arriba y abajo y se consiguen las siguientes leyes. Por ejemplo, si hay una L más una O, pero esta va hacia abajo, en el lado izquierdo, pues me va a dar una P, y si va una O más una L, pero me da hacia el lado derecho, pues me va a dar una Q. Pero también habla de que junto a esas nociones espaciales también tenemos que tener en cuenta aquellos tres conceptos que son fundamentales para el proceso de lectura y escritura, que son la inversión, la cantidad y la dicción. Una inversión es que tengo la capacidad yo de comprender de que una L invertida puede ser una U o que una M puede convertirse en una N si la aumento. Y si una L puede volverse una Y porque yo le estoy aumentando. También la dicción. Si yo tengo una L pero le pongo su barra hacia arriba, pues me va a dar una T. Entonces, dice que para conocer esos fonemas o grafemas es súper clave tener en cuenta aquellas nociones espaciales como lo que es redondo, alargado, grande, pequeño, derecha, izquierda, abajo, inversión, cantidad y adición. Pero también dice que tenemos que tener la capacidad en unos conceptos y en unas formas súper elementales para el proceso de escritura y lectura, como son la memoria inmediata. La memoria inmediata es que yo tengo la capacidad de poder traer a colación lo que aprendí en la sesión pasada, y esto va a ser así repetitivamente, o sea, que si yo aprendí hoy algo nuevo, tengo la capacidad de que mañana pueda traer a colación eso que yo aprendí nuevo. Y nos garantiza una adquisición de un nuevo aprendizaje.
También nos habla de la articulación. Dice que si no hay una correcta articulación, pues se va a dañar toda esa cadena hablada, ya que no va a poder hacer una discriminación de los fonemas. Y aquí nos hablan de los factores espaciotemporales, que son las cadenas de fonemas, que entre ellas consta de lo que son las sílabas y las palabras, y las cadenas de habladas, que son vocales y consonantes. También habla de que los fonemas vocales pueden darse emitidos como puros y aislados, y los consonantes necesitan en su mayoría del apoyo de vocales. Entonces, también nos habla del ritmo. El ritmo es que se emite una serie de fonemas agrupados en sílabas, por ejemplo, mamá, pero este ritmo está dividido en sílabas, que son una sílaba atona y la otra que es una sílaba tónica. La sílaba atona es donde en la palabra es la que menos fuerza tiene, y en la tónica es aquella que hace la fuerza. En este caso, mamá, la tónica es la última sílaba porque ella es la que tiene la fuerza. Entonces dice que el ritmo se circunscribe en el ámbito del lenguaje hablado, sino ni en la presente en la composición escrita. Las letras están rítmicamente situadas en consonante vocal o vocal consonante. Y ella es una estructura rítmica, está en el modificador y el núcleo. Entonces, aquí también nos habla de la capacidad de simbolización. Eso quiere decir que leer es tener la capacidad de transformar esa lectura en un código gráfico o otro fonético. Por ejemplo, si yo le hablo al niño de pelota, él tiene que tener capacidad de transformar ese código en uno gráfico y saber reconocer cómo es la pelota. Entonces, en esto se divide en dos niveles. El primer nivel está conformado por la palabra y el segundo nivel es un lenguaje escrito, siendo la simbolización mediante los signos gráficos. También nos habla de la inteligencia, que es aquella que es la capaz de expresarse de un lenguaje hablado y que es la que nos separa de una subnormalidad profunda y se denomina un lenguaje escrito diferenciado a un individuo de inteligencia normal o con una persona que tenga un déficit, ya que ese lenguaje escrito no va a ser capaz de reconocerlo o de decodificarlo. También nos habla de un análisis y una síntesis. Entonces dice que la síntesis es una decodificación del lenguaje escrito y se basa en un proceso analítico. Y el análisis, el proceso analítico, va a ser la aumentación y lo que hace es determinar el nivel lector. Entonces habla de que el proceso analítico está en dos partes, que la primera fase es grafemas aislados, necesitan de un proceso de síntesis para extraer la información suficiente. Y la segunda fase es que los temas, las unidades para analizar. Entonces también nos habla de aquella figura fondo. La figura fondo es aquella que tenemos como la capacidad de tener una palabra agrupada en un fondo y serla capaz de reconocerlo. Por ejemplo, aquí dice Facundo. Esto es lo que tiene que tener el niño, poder tener la capacidad de que él pueda en un fondo discriminar aquellas palabras de las que le estamos hablando. Y habla también de aquellas habilidades grafomotoras. Y estas son leer, que es de codificación, y escribir es codificación. Pero también nos habla de una memoria secuencial. Esta memoria secuencial va muy enraizada con la memoria inmediata, ya que, como le decía anteriormente, tener una memoria inmediata es tener la capacidad de lo que yo aprendí hoy, traerlo a colisión en la otra sesión. Esto nos permite una memoria secuencial. Cuando se conocen los grafemas y el niño está capacitado para leer una palabra que es compleja, por ejemplo, como martillo, yo le digo mar y él tiene la capacidad de recordar los otros fonemas para que haga la palabra completa. Entonces, también dice que hay un vocabulario. Entonces,
Este vocabulario es tener la capacidad de que tener un léxico en totalidad y podamos comprender lo que se está hablando en ese mensaje escrito. En este proceso hay intervenciones de nociones de memoria inmediata y también recuerdos secuenciales. En resumen, lo que nos quiere decir el primer capítulo son 6 cosas fundamentales. El primero es que tenemos que tener un reconocimiento de formas geométricas sencillas que son redondas o largas. Segundo, tener una noción de tamaño, de adición, cantidad e inversión. Tercero, es distinción de las nociones temporales antes y después. Cuarto, tener una capacidad mínima de memorización. Quinto, un recuerdo secuencial. Y sexto, es tener una ausencia de déficits como visuales, articulatorios, auditivos, ya que si hay presencia de estos déficits, sencillamente pues en la cadena hablada o el mensaje no va a ser interpretado de la forma que queremos o quizás no sea interpretado. Y nos va a dañar el proceso de aprendizaje. En el segundo capítulo nos dice que el concepto de maduración se puede considerar como la interacción entre una herencia biológica del individuo y esas condiciones ambientales a las que se ve sometido. Esa interacción se va a mantener prácticamente durante toda la vida. Estas etapas madurativas aparecen en toda la especie, aunque con diferencias individuales. La técnica educativa ha experimentado unos ejercicios de estimulación que serán los que predispongan al niño para tener un buen desarrollo de aprendizaje. Para aprender a leer hay que tener en cuenta unos factores, los cuales son los factores fisiológicos como la visión, la audición, la motricidad, los factores ambientales, que es el ambiente familiar, el cultural, los factores intelectuales, que es la edad mental que tiene el niño y el vocabulario, y por último los factores emocionales. En cuanto a la discriminación visual, está muy relacionada con el desarrollo intelectual en los primeros años de vida del niño. A los 2 años reconoce las formas geométricas sencillas. A los 3 años ya dibuja un círculo y reconoce esas formas alargadas y la noción de tamaño, si es pequeño o si es grande. A los 5 años dibuja un cuadrado y señala cuáles son esas diferencias entre 2 figuras geométricas y ya a los 7 años dibuja un rombo. Esta coordinación visual se logra generalmente en el segundo año de vida. Nos dice que para los lectores mediocres, cada fijación sirve para analizar una palabra, al contrario de los buenos lectores que analizan de 2 a 3 palabras. Y ese movimiento de regresión está relacionado con una lectura pobre y la escasa comprensión. La rapidez lectora se realiza a través de 3 elementos: la disminución del número y la duración de fijaciones, la reducción de esos movimientos regresivos, y va a depender de una serie de factores como lo son el tipo de letra, el tamaño, la iluminación y otros. La rapidez lectora se realiza a través de 3 elementos: la disminución del número y la duración de esas fijaciones, la reducción de los movimientos regresivos, y va a depender de una serie de factores como lo son el tipo de letra, el tamaño, la iluminación y otros. Una buena audición es un requisito muy importante a la hora de adquirir un lenguaje hablado. Un déficit auditivo nos va a influir negativamente en el desarrollo de las capacidades psicolingüísticas y por ende, pues aparecerán alteraciones en la discriminación y en la adquisición de los fonemas. Aparte de esas pérdidas auditivas, existen unos factores que pueden perturbar la audición, como lo es la falta de higiene, los problemas de discriminación y las enfermedades infecciosas. Durante la primera infancia, el desarrollo psicomotor está muy relacionado con el desarrollo mental y la evolución psicomotora puede comprometer el aprendizaje de la lectoescritura. Para que el niño fije la atención, debe ser capaz de controlarse y tener un dominio de su cuerpo. Para que un niño realice el aprendizaje de la lectoescritura, es necesario que esté motivado. Si es al contrario, pues no va a producir dicho aprendizaje. En cuanto a los factores ambientales, se debe tener en cuenta la influencia de la familia en el aprendizaje del niño, ya que el efecto de los padres puede llegar a ser uno de esos elementos positivos o negativos de la motivación.
Un ambiente que le genere al niño unas conductas motivadoras hará que se interese por la lectura y se le facilite el aprendizaje. En el capítulo 3, varios autores nos responden cuándo enseñar a leer. Empecemos con el autor Bralaski, que nos dice que es muy difícil establecer ese momento mágico en que cada niño puede iniciar ese proceso de la lectura. Doman afirma que el mejor momento para enseñar a leer es a los 2 años. Para este autor, el aprendizaje precoz de la lectura forma parte de una terapia en el tratamiento de los niños con lesiones cerebrales. Cohen dice que a los 6 años ya es demasiado tarde para lograr aprender este proceso. Para esta autora, el aprendizaje precoz de la lectura es uno de los modos de compensar esas desigualdades iniciales en el lenguaje. Dewey creía que a los 8 años ya era una edad muy temprana para aprender a leer, porque después de recoger varios datos durante 6 años, afirma que ese aprendizaje precoz no produce efectos negativos en la adquisición de la lectura. Las baterías predictivas de la lectura son unos factores que intervienen en esos aprendizajes de la lectura. El test de ABC es una de las pruebas que mayor aceptación tuvo en países europeos y miden los siguientes factores como la memoria auditiva, el vocabulario y la comprensión general. El test de Reversal se compone por 84 figuras geométricas que son iguales en la mitad de ellas y la otra mitad son diferentes, pueden estar invertidas o rotadas y el niño tiene que tachar la imagen de figura diferente. Esta prueba lo que va a hacer es medir la madurez necesaria para el aprendizaje lector. Bueno, entonces les vamos a hablar del capítulo 4. El capítulo 4 nos habla de los niños con déficit. En este capítulo nos hablan de aquellas patologías que nos pueden dañar el proceso de aprendizaje. En esto están las dislalias. Las dislalias son un trastorno de los fonemas por alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla, como son el oído y la audición y la visión. Entonces, ¿qué pasa con una dislalia? Es que el niño omite aquellos fonemas o los sustituye. La dislalia puede afectar cualquier fonema, consonante o vocal. Entonces una de ellas son las dislalias evolutivas, que son, de acuerdo con el desarrollo del niño, se pueden encontrar niños con una gran riqueza léxica, pero con unas grandes pobres integraciones. Esta dislalia va desapareciendo a medida del desarrollo del niño. También está la dislalia funcional, que en ocasiones se puede pronunciar un fonema aislado, pero a la hora de integrarlo en una frase no se consigue. Esos factores etiológicos pueden ser escasa habilidad motora, en la discriminación auditiva, factores psicológicos, factores ambientales, deficiencia intelectual y factores hereditarios. No se dan por una patología de base o por alguna alteración funcional como tal, pero sí se puede ir como evolucionando a medida que hay un desarrollo del niño y trabajar todo lo que puede pasar en un proceso etiológico. También está la dislalia audiógena, que son las hipoacusias. En esto quise citar a Parello, ya que él dice que el vasto edificio del lenguaje está basado en la percepción auditiva. El niño que habla francés, escuchará francés y hablará siempre francés. El niño que oye japonés, hablará japonés, y el niño que no oye nada, sencillamente no hablará nada. Esto quiere decir de que si hay un niño que tiene una hipoacusia, sencillamente nunca va a poder reconocer, nunca va a poder tener un lenguaje escrito oral porque no reconoce aquellos fonemas en los que hablamos en el primer capítulo o de aquellas características para un proceso de escritura, como lo dijimos en el capítulo primero, como son las inversiones, las sustituciones, como todo lo que tiene que ver con los factores de discriminación y todo eso. Entonces, la dislalia nos dificulta la adquisición de los fonemas, fallas articulatorias, defectos de la entonación, escasa capacidad de comprensión y fallas en la concordancia y en la construcción de la frase. Esto son aquellas cosas que nos producen una dislalia audiógena, como las hipoacusias.
También nos habla de aquellas lesiones cerebrales. Entonces aquí está la hiperactividad y distracción que da una incapacidad para inhibir las respuestas a cualquier estímulo. También está la perturbación conceptual, que hay una dificultad analítico-sintética, la cual le pide apreciar los casos como un todo. Y la perturbación del esquema corporal, que es una organización de las sensaciones relativas del cuerpo en relación a los que lo da al mundo exterior, y la perseveración es que la incapacidad de pasar de una actividad a otra. También nos habla de los problemas de la surdez. Aquí en este capítulo dice que hay personas, anteriormente se veían personas con muchos déficits en el proceso de lectura y escritura, ya que se veía como el problema de surdez como algo que había que corregir. Entonces dice que cuando una persona es diestra, experimentalmente se vuelve zurda, puede causar problemas en ese proceso de aprendizaje, ya que esa es como su base. Bueno, en el capítulo número 5, titulado Dispedagogías, nos dice qué significa la dispedagogía. Entonces, sabemos que es cualquier alteración en el aprendizaje escolar provocado por la utilización deficiente de una técnica pedagógica. Para estas dispedagogías existen diferentes causas. Entre ellas tenemos las clases saturadas. ¿Por qué las clases saturadas? Porque estas nos refieren a la acumulación de niños en un aula de clase, lo cual va a interferir en los procesos atencionales de los niños, ya que además de esto, no va a haber como una atención casi que individualizada por parte de los profesores hacia los niños. Tenemos también la ausencia de gabinetes psicopedagógicos. Esto hace referencia a la ausencia de profesionales en los colegios, los cuales van a cubrir las necesidades de los niños. Tenemos la utilización defectuosa de métodos de aprendizaje, y esto hace referencia a la baja investigación que tienen los maestros sobre los procesos de aprendizaje. Aquí nos habla sobre diferentes elementos que son como muy comunes en el inicio de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, como lo son las cartillas, los dictados y la caligrafía. Nos dicen que si estos elementos son utilizados de manera incorrecta, van a afectar estos procesos en los niños. Tenemos los problemas derivados de la organización escolar. Como dicen, se relaciona como mucho con la anterior causa, ya que hace referencia a esta falta como de experiencia de parte de los maestros para poder influir y enseñar a los niños los procesos de lectura y escritura. Tenemos la carencia de profesorado especializado, como dice la diapositiva, que es la falta de información de los docentes y el desconocimiento de cómo enseñar a leer y a escribir. Tenemos además las imposiciones pedagógicas ajenas al proceso escolar. Esto se refiere a que no se debe empezar estos procesos de lectura y escritura en niños menores de 5 años, ni que hayan iniciado su proceso de preescolar. ¿Por qué? Porque se dice que hay niños que aún a los 5 años no han tenido la madurez cerebral suficiente para iniciar o para desarrollar habilidades de lectura y de escritura. Y el bilingüismo, el libro hace referencia específicamente en España, ya que tiene varios idiomas, como es el castellano, el euskera, el gallego y el catalán, los cuales pues van a traer problemas pedagógicos en las aulas de clase. Tenemos el capítulo número 6, que se titula como "El objetivo simplificador, única vía para prevenir las dificultades". Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el niño tiene que adquirir una serie de habilidades para aprender a leer, pero que hay que tener en cuenta que estas no se consiguen rápido y que para que se consigan estas habilidades no se deben otorgar actividades complejas, ya que van a bloquear el aprendizaje de los niños. Entonces, nos dice que existen varios elementos que permiten la simplificación, como lo son
la simplificación de los grafemas. Esta habla de la adquisición de los hábitos grafomotores y que son los que facilitan la automatización de la escritura, pero que si hay una alteración en estos hábitos, pues va a haber una alteración en la escritura. Nos dice que una de las alteraciones que van a afectar pues estos hábitos grafomotores son la falta de discriminación auditiva de algunos fonemas. El libro, además de eso, nos presenta la letra cursiva, que nos dice que es la más fluida, pero presenta una dificultad cuando no hay una habilidad grafomotora por parte del niño. ¿Por qué? Porque va a causar una falta de inteligibilidad de la escritura. Tenemos aquí como ejemplo la letra O, la cual si hay como una falta de esta habilidad, va a haber una transformación de la letra y lo cual pues va a causar de que sea entendida como otra. Por ejemplo, alguien la puede entender como la letra A. Tenemos también la letra script, nos dice que es muy fácil de reproducir y que ha sido adoptada por numerosas metodologías, pero que a su vez también tiene una dificultad, y es que tiene un impedimento de ligazón. ¿Qué es esto? Que sus letras no van a estar unidas, lo cual pues van a traer dificultades en los niños porque van a realizar separaciones indebidas al momento de escribir. El modelo de letras utilizado en el método Mopal. Este método Mopal creó un tipo de letra en el cual la juntó con la letra script y la letra cursiva, que es la que ven aquí en pantalla. Realizaron una investigación con niños de 4 años sin el conocimiento de grafemas y se concluyó lo siguiente, que en la letra script es fácilmente reproducida pero frecuentemente confundida. La letra cursiva es discriminada con facilidad, pero tiene un bajo porcentaje de reproducción, mientras que la letra Mapal es discriminada con facilidad y es fielmente reproducida. Tenemos la simplificación en el número de asociaciones. Entonces, esta nos habla sobre de que hay que tener en cuenta aquí la memoria inmediata del lector y se relaciona con la adquisición de la mecánica lectora, ya que en el proceso de aprendizaje los niños con dificultad para recordar pueden generar una alteración. Entonces, la metodología que nos presenta este libro más idónea es la de asociar el fonema a un grafema mediante un gesto. Y nos dice que exige a los niños unos aprendizajes complementarios, como lo es el aprender a pronunciar aisladamente los fonemas, ya que algunas consonantes son de muy difícil pronunciación sin el apoyo de una vocal, y aprender a asociar los grafemas constituidos por elementos abstractos. Tenemos la reeducación de las dislalias. Este nos dice que las personas dislálicas se caracterizan por la omisión y la permanente confusión de fonemas de parecida articulación. Nos habla sobre lo que es la omisión de fonemas y la confusión articulatoria. Entonces encontramos que en la omisión de fonemas la constante repetición de esto puede generar engramas, que aun si el niño ya ha superado su dificultad articulatoria, este engrama va a seguir en su escritura. Es decir, que si el niño omite el fonema L y ya su dificultad se ha superado, su dificultad articulatoria se ha superado, pero en la escritura no se ha trabajado, el niño va a seguir escribiendo, va a seguir omitiendo el fonema L en su escritura. Tenemos la confusión articulatoria, que es muy parecida a la omisión, pero puede ser más compleja cuando hay dificultad articulatoria en los fonemas de parecida articulación, como lo de la P y la P. Bueno, también nos habla sobre la prevención de las disgrafías, de la dislexia, de la disortografía y la prevención de la discalculia. Nos brinda
que nos dice que en primera instancia es el maestro el que debe de actuar y posterior a esto ya se debe buscar un profesional. En la segunda parte nos dice que hay dos métodos de lectura, el analítico y el sintético. Tienen el mismo objetivo, pero tienen diferentes formas de realizarlo. El sintético inicia primero por estudiar los grafemas, después los combina hasta formar las sílabas y posteriormente compone las palabras y las estudia. A diferencia del método analítico, comienza presentando primero la frase para realizar un análisis de la palabra o de la letra. Uno de los procedimientos del método sintético fue el deletreo, que consistía en aprender el nombre de la letra, después reconocerla en una palabra antes de pasar a la lectura. Esto fue muy criticado, ya que un niño tenía que aprender el nombre de una letra, por ejemplo, la L. Cuando tenía que unirla a una vocal, por ejemplo la A, el niño diría Elea, muy lejos de esa lectura esperada. El método analítico consiste en presentar un texto extraído de una observación o de una conversación espontánea. Esto se denominaba aprendizaje global, que consistía en asociar la expresión del texto y el reconocimiento de las palabras y se realizaba un ejercicio de análisis. En el siglo XVIII surgieron nuevos procedimientos que intentaban facilitar ese método sintético, donde surgió los silabarios, donde se lo pudo evitar al estudiante ese método dificultoso como el deletreo, ya que presentaba la letra combinada formando sílabas con el conjunto de las vocales. El método global se utiliza como un método analítico, el cual consiste en tener unas fichas de lectura donde en la cara anterior estaría un dibujo o una imagen y en la cara posterior estaría escrito esa imagen. Niños con alteraciones que se les dificulte este método sintético podría recurrir a este método global. Bueno, entonces les voy a hablar de los ejercicios de apresto. Estos ejercicios de apresto se encuentran en la segunda parte del capítulo 2. ¿Qué hay en esos ejercicios? Pues lo que nos va a hacer es estimular aquello proceso de aprendizaje de la lectoescritura por medio de ejercicios. Entonces está el entrenamiento auditivo, que tiene la identificación de los grafemas y la identificación de los sonidos de la integración del lenguaje. Y ambos lo que nos permite es un reconocimiento para que el niño descubra la lectoescritura. También está la relación figura-fondo, donde le vamos a pedir al niño que nos determine cuál es la figura que queremos resaltar a partir de un fondo o que está encubierta en ese fondo, como aquí lo podemos ver. También están los ejercicios de orientación espacial. Entonces lo que hace una discriminación del grafema, que es una buena base de la orientación, posibilita la prevención de aquellas dificultades lectoras y esta está basada en dibujos y en grafemas, como lo podemos ver. Entonces aquí hay varios ejercicios como adelante o atrás, cerca o lejos, o también de inversión. Como podemos ver, el primer ejercicio se basa en serie de adelante o atrás, donde hay un muñequito con una característica, pero lo que hace moverse esa característica es el escudo que tiene por delante. Entonces necesitamos que el niño nos pueda descifrar cuál es ese muñequito con las mismas características que tenemos que señalar. Igualmente, el reconocimiento de nociones cerca y lejos. Y aquí está la discriminación de los pregrafemas invertidos o girados, como se le pueda decir, donde podemos ver que se le hace una característica de un grafema en específico y queremos que el niño a partir de ese pueda encontrar el otro que es con esas nociones espaciales que ya tiene previas aprendidas. También están los puzzles, que son aquellos que se usan como un rompecabezas y según estudios son una de las actividades que mejor se hacen para un proceso de inteligencia o de memoria. También está la secuencia de sonoras, que se dan como colocar un megatófono y los niños puedan descifrar esa puerta
o que se escucha a partir de una secuencia y qué pasó antes o después de esa puerta. Por ejemplo, si le ponemos un pajarito antes o le ponemos un pajarito después de esa puerta, entonces se le dice, ¿qué escuchaste después de la puerta o qué escuchaste después del grifo? También está el entrenamiento visual, que el niño debe habituarse a discriminar la relación de fondo y figura, y la figura u objeto a diferencia sería el grafema o la sílaba de la palabra. En el capítulo 3 de la segunda parte nos dice que la lectura y la escritura es un proceso continuo que se inicia con las primeras asociaciones entre un fonema y un grafema hasta conseguir una palabra. El aprendizaje de la lectura y de la escritura consta de dos fases. La primera, que es la adquisición lectora, y en ella se quedan integradas algunas actividades como son las fichas de lectoescritura, las fichas de palabras y ejercicios colectivos. En la fase 2, que es la automatización, aquí se presentan una serie de ejercicios en los que se destacan unas fichas para el desarrollo psicolingüístico. Estos ejercicios deben tener una relación, es decir, que si se comienza por una proyección de una película, pues entonces se deben hacer actividades respecto a unas fichas de palabras y se leen esas palabras y esta etapa pues queda completada. Continuamos con el capítulo número 4, actividades específicas. Nos muestran diferentes alteraciones que se tienen como frecuencia en usar diferentes actividades. Encontramos la primera, que es cuando el niño las letras. Nos recomienda pues más acompañamiento por parte del profesor e insistir en programas de aprendizaje. También cuando hay una incapacidad para reconocer la palabra, nos recomienda constantes ejercicios de silabeo. Cuando el niño no reconoce sílabas directas, primero se recomienda aplicar alguna prueba de inteligencia, segundo se debe comprobar el uso islámico y tercero se debe insistir en los ejercicios colectivos de silabeo. Cuando la lectura es irreconocible, se recomienda comenzar por vocablos sencillos e ir progresivamente introduciendo frases sencillas y de fácil comprensión. Cuando el niño presenta problemas en la entonación de frases, primero pues una adecuación de la lectura al niño y segundo permitir al niño que lea en silencio hasta que comprenda lo leído y posterior a esto leer en voz alta. Cuando presenta alteraciones en la lectura comprensiva, primero que comience con un nivel elemental de lectura de palabras fáciles y posterior a esto aumentar el número de palabras según la adquisición de habilidades del lector. Cuando el niño presenta omisiones de grafemas al escribir, se recomienda la lectura y la memorización de palabras pronunciadas correctamente. El apéndice 1, titulado psicomotriz, indica lo que es la integración de las actividades psicomotoras dentro de un amplio plan que prevenga las dificultades escolares. Este apéndice nos brinda materiales, desarrollo de clases y ejercicios fundamentales, como lo es el del reconocimiento corporal, que es el que pide que los niños reconozcan las diferentes partes del cuerpo, entre otros ejercicios. En el apéndice número 2 nos habla de ejercicios específicos para la reeducación de la dislalia. Aquí nos habla sobre los fonemas, nos muestra cada fonema y su último articulatorio. También nos presenta lo que son los errores frecuentes y nos brinda diferentes pausas para su corrección y el aprendizaje de los fonemas. Este libro aporta al rol del fonoaudiólogo conceptos básicos sobre los procesos de lectura y escritura, ya que el autor por medio del texto nos aporta elementos que permiten al fonoaudiólogo integrar en la intervención fonoaudiológica indicadores de la percepción aumentativa y visual, así como el componente motor, es el implicado en la producción de la escritura vista como un acto de una competencia en el proceso de desarrollo en la comunicación del niño.